Hola, un saludo para todos. Nuevamente nos encontramos en esta introducción a los libros de la Biblia. Damos gracias al Señor por esta continuación. Una correcta interpretación de la palabra. Recordemos que estamos haciendo un breve contexto de cada uno de los libros de la Biblia. Ya vamos en los libros históricos del Antiguo Testamento. Habíamos ya comenzado y retomado parte de esto. Quiero que comencemos hoy con la parte número 2 de los libros históricos de la Biblia. Sin más preámbulos, bueno, vayamos a lo que nos corresponde en este video. Recuerda suscribirte, recuerda estar atento. Todos los jueves y todos los lunes estaremos subiendo hasta terminar este material que pues es, como habíamos dicho, como para dummies, ¿cierto? Recordemos un poquito lo de los libros históricos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen libros de historia y su propósito es pues narrar sucesos muy puntuales, históricos, reales. Los libros del Antiguo Testamento constituyen un segundo bloque de lo que tenemos en nuestras Biblias, y recordemos que los libros del Antiguo Testamento son Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ya vimos Josué, Jueces, Ruth, ¿cierto? Y Samuel. Hoy vamos a ver los libros de Reyes y los libros de Crónicas, y terminaremos después en otro video, para no hacerlo tan largo, en Esdras, Nehemías y Esther. Comencemos entonces con el primer libro de Reyes. El libro de los Reyes es la historia de todos los reyes del reino de Judá y del reino de Israel o de Samaria, el reino del norte y el reino del sur. El autor del libro de Reyes, pues no se puede definir con claridad quién es el autor, ya que se constituye de varios escritos antiguos. Cuando lee los libros de los reyes, ahí dice, esto está escrito en el libro de él, en el libro de tal, en el libro. Entonces parece que pues el autor tomó todos estos escritos válidos de su época y construyó la historia. Además, recordemos que en los libros originales no hay dos libros de reyes, solo hay un bloque en los libros de la historia, y pocas particiones de la historia de Israel. Un tercer aspecto es el propósito del libro. El propósito del libro de los reyes es relatar la historia de los reyes del pueblo de Israel en el tiempo del reino dividido de Israel y de Judá a partir de Salomón. Así comienza el primer libro de Reyes. Recordemos que los reyes de Saúl, David y Salomón fueron un reino unido, y Salomón entra en parte del libro de Reyes, pero parte de este libro primero es la división de los dos reinos del norte y del sur. Es un libro histórico que tiene un carácter narrativo, y los libros de Reyes abarcan un periodo desde el 971 aproximadamente hasta el 561 aproximadamente antes de Jesucristo. Hagamos un contexto histórico. El libro de Reyes cuenta la historia desde el reinado de Salomón, que es tal vez uno de los más extensos relatos de este libro, y se enfoca en la promesa y el pacto que Dios hizo con David en cuanto a su linaje. Recordemos que el centro del pacto de la Biblia es el pacto de Dios, y Dios hizo un pacto con David, y es allí en donde se va a centrar todo el texto de la historia de los reyes. La historia de un pueblo que tuvo reyes que en su mayoría no fueron muy obedientes al Señor, y la base para juzgar a cada uno de estos reyes es el pacto que encontramos allí. Coloqué el pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo 7, en donde se especifica que los reyes debían vivir en obediencia a los preceptos dados, o de lo contrario, pues Dios les disciplinaría. ¿Y cómo lo hizo? Utilizando las naciones enemigas para cada uno de los periodos. Miremos entonces un contexto. Recordemos que este primer libro de Reyes termina con los últimos tiempos de David y abarca Salomón como el último rey de Israel, la Israel unida, y algunos de los reyes de la Israel dividida. Miremos el panorama. Dividimos en dos partes este libro. Que encontramos pues tanto un Reino Unido como la división del reino. La primera parte habla de los últimos días del rey David, primer libro de Reyes 1 y 2, y terminaría la primera parte con el reinado de Salomón hasta el capítulo 11. A partir de allí se habla de la ruptura en Israel. Algo importante que considero, aunque todo sea importante,
es el reinado, el esplendor del reinado de Salomón, la construcción y la dedicación del templo, la fama del rey Salomón, pero también es importante la apostasía del rey Salomón. Qué interesante es ver el paralelo que el hombre más sabio apostata contra el mensaje de Dios. Y la segunda parte comenzaría con el reino dividido en Israel. Permítanme, yo muevo un poquito la cámara. Ahí está. Em, pues aquí hay una lista, ¿cierto? Encontramos acá una lista de los reyes, tanto de Judá como de Israel. No quiero mencionarlo si es cifrarlo, lo único que sí quiero decir es que debemos tener cuidado en su lectura, porque por ejemplo, Ocosías no solo es rey de Israel, sino hay otro Ocosías como rey de Judá, o por ejemplo, algunos hombres como Oseas es un rey, pero también encontramos al profeta menor, así es que debemos tener mucho cuidado de no confundir este punto. Vayamos ahora a los puntos finales que, como lo veníamos estableciendo, son los versículos claves. En este caso, yo considero versículos claves, no porque sean importantes más que los otros, sino que son importantes en el sentido de que nos permiten tener el panorama del libro, en este caso del primer libro de Reyes. Tenemos el primer libro de Reyes 8:25, que es parte de Salomón y el templo, el capítulo 9, 1 y 2, el capítulo 12, que tiene que ver con la ruptura del reino del norte y del sur, y finalmente el capítulo 22, que es el final del libro de Reyes. Pasemos ahora al segundo libro de los Reyes. Se considera uno con el primero, ¿cierto? Y continúa la narrativa de los reyes, pero ya solamente con el reino dividido de la nación de Dios. El autor, igual, no tenemos precisión, algunos le han atribuido Jeremías, pero pues no hay la suficiente validez histórica y probatoria de que sea Jeremías, entonces pues todavía hay una pequeña duda del autor o quién fue el que tomó todos los escritos y los redactó en este libro histórico. El propósito de este segundo libro es contar la historia de los reyes del reino del norte y del sur, mientras que el primer libro se fundamenta en el profeta Elías, y esto es importante. El libro segundo se fundamenta en Eliseo, aunque varios profetas menores participan en la historia, estos son los más importantes. Si quieres conocer a Elías, entonces primer libro de Reyes, que de Elías se habla en los evangelios. Y si quieres conocer a su sucesor, que fue Eliseo, entonces segundo libro de Reyes. Algo de historia. Este segundo libro, al igual que el primero, narra acontecimientos de los reyes, que en su mayoría no honrarían a Dios. Estos reyes descuidaron la palabra de los profetas para su gobierno y sus mandamientos, y por eso, pues bueno, todo lo que era referente al rey David, y por eso también tendrían unos momentos muy difíciles del juicio de Dios. La gloria de estos reyes, es decir, aunque no hicieron lo correcto, Dios siempre se manifestó, y a eso es a lo que me refiero con la gloria de estos reyes de estos tiempos. Se fundamenta en las profecías. El primer libro de Reyes se basa en Elías y en Miqueas, y el segundo libro de Reyes en Eliseo y Ezequías, como los profetas importantes o relevantes de esta historia. Este segundo libro constituye concluye con la cautividad en Babilonia, que vamos a ver en los tiempos de la Biblia, y por eso da pie para Esdras, Nehemías, Esther, y dentro de todos estos históricos aparecen los profetas. Es importante conocer un poquito el contexto cultural, o más bien cronológico de cada libro. Recordemos que Samaria o Israel fue tomado en el año 722 antes de Jesucristo, y años después, en el 587 aproximadamente, fue Judá tomada como esclava en el imperio de Babilonia. El reino del sur, Judá, y algunos que estaban por allí, que se lograron escapar de conquista, volverían a la tierra y se restaurarían. El reino del norte como tal nunca volvió a restaurarse, y por eso la Palestina moderna no es la misma Palestina en tiempos bíblicos, y todo esto es importante, aunque esto es un pequeño abrebocas, un muy pequeño abrebocas de lo que realmente nos enseña la parte histórica. Vayamos al panorama, vamos a dividirlo en dos partes, como lo vemos allí. La primera parte es el reino dividido, ya no vamos a encontrar un reino unido, sino un reino dividido. Comienza del capítulo 1 al 17 con esos reyes,
termina con Ocosías, que es el último rey del primer libro de Reyes, y el cambio entre el profeta Elías y Eliseo. Y de ahí continuaría, aquí encontramos a un Ocosías, pero este es del reino de Judá. Y algo interesante aquí, Atalía fue una mujer que usurpó el trono, pero muy poco tiempo, porque pues fue tomado a quien le pertenecía. Entonces esto es importante. Y bueno, Oseas, que fue el rey de Israel, ahí terminaría todo el tema de la primera parte. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí se nos enseña todo lo que fue el 722, cuando cayó el reino de Israel o de Samaria, y la segunda parte sería en torno a lo que fue el reinado del sur. Termina entonces aquí el versículo 10, el capítulo 17 con la caída de Israel. La segunda parte entonces es el reino de Judá, que va del 18 al 24. Ahí aparece la lista de sus reyes. Algo importante es que Josías restaura el templo, aunque Ezequías tuvo un muy buen reinado, Josías restauraría el templo y rescataría el libro de la ley. Esto es muy interesante. Y finalmente, pues Sedequías y viene la invasión de Babilonia. En esta conquista, que es la caída de Judá en el capítulo 25, encontramos a dos personas que gobernarían, a Gedalías y Joaquín. Y ahí entonces ya terminaría la historia del segundo libro de los Reyes. Puntos finales, versículos claves que considero que nos ayudan al panorama general. Evidentemente, pues el capítulo 1, versículo 1 y 2 que introducen el libro. El capítulo 2, el capítulo 17, que fue la caída de Israel, bueno, el capítulo 2, que tiene que ver con la transición de la profecía, y finalmente el capítulo 25, que es el final del reinado de Judá. Eso es como el panorama general del segundo libro de Reyes. Pasemos ahora a las crónicas de los reyes. Primer libro de crónicas, voy a bajar otra vez un poquito la cámara, que está como muy en la esquina. El primer libro de crónicas, las crónicas de los reyes del pueblo de Dios, comenzando desde Saúl hasta pues el último de los reyes, pero el primer libro se basa en Saúl y David, más en David. Se llama crónicas precisamente porque son las crónicas, ¿cierto?, de los reyes. Aquí encontramos el autor, muy seguramente es Esdras, a través de la recopilación de varios documentos legales también, como fue Reyes en esa época. El propósito del libro es tanto el primero como segundo libro de Crónicas se centra en un enfoque sacerdotal. Aunque tenga eventos similares, esto es importante porque cuenta las crónicas omitidas tanto en Daniel como en el libro de Samuel como en el libro de Reyes, relatando temas como el templo, ceremonias religiosas, que son que simples acontecimientos políticos e históricos. Aunque encontremos similitudes en los libros, Crónicas es menos histórico, legal, político, cultural, eh, porque se centra más en el tema religioso y por eso vamos a encontrar que se centra en Judá más que en Israel. ¿Por qué? Porque el reino de Judá está Jerusalén y el reino del norte, que es Israel, estaba como ciudad importante Samaria. Por eso es que en la época de Jesús, en la conversación de Juan capítulo 4, los samaritanos, la samaritana decía que los samaritanos y los judíos no eran como muy amigos, porque los samaritanos no habían vuelto a establecerse como el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. En cambio, el reino del sur de Judá seguía teniendo su capital como Jerusalén, en donde estaba el templo que fue reconstruido varias ocasiones. Aquí en Crónicas es precisamente todas esas diferencias y centradas en la parte religiosa, y sabemos que todo el tema histórico del Antiguo Testamento de la ley religiosa y todo el tema de las fiestas y los sacrificios religiosos se basa en Jerusalén, donde está el templo de Dios. Hablemos algo de historia, aunque ya me adelanté bastante. Los dos libros de Crónicas eran uno solo en su sentido original. Con el pasar de los años han sido divididos. Eso ha pasado con el libro de Samuel, de Reyes. Recordemos que habíamos mencionado la Septuaginta, que fue la traducción del griego del Antiguo Testamento al griego. La historia abarca el libro de Samuel y el libro de Reyes, ¿cierto? Que a pesar de ser semejantes, narra datos que no aparecen en los libros anteriores. La razón de omitir detalles es porque el fuerte énfasis de Crónicas es relatar
el hecho del tema religioso y cómo éste gobernó en todo momento, tanto para bien, en caso de haber obedecido la ley, como para ser la base del juicio contra los reyes que obraron mal en nombre de Dios. Panorama del primer libro de Crónicas. La parte 1 y la parte 2, como lo hemos venido estableciendo, habla desde una genealogía y el reinado de David. Entonces la parte 1 es la genealogía general, que es capítulo 1 al 8, desde Adán hasta un poquito antes de Saúl, porque el capítulo 9 y 10 hablaría de todo el tema de la generación de Saúl y el final del reinado de Saúl. Ya la segunda parte, que es todo el resto del primer libro de Crónicas, es el reinado de David, del capítulo 11 al capítulo 29. Algunos pequeños puntos históricos conocidos o más relevantes es la historia de los valientes de David, el arca que es traída de nuevo, la misma narrativa de Samuel, los preparativos para el templo. Recordemos que Dios le dijo a David que Salomón construiría el templo, pero todos los preparativos los hicieron en el reinado de David y pues los últimos días de David. Los puntos finales, que son los versículos claves, que considero, pues el capítulo 1, que se nos establece la introducción de la genealogía hasta el 8, como ya lo vimos, el capítulo 9, que comienza con la vida de Saúl, un breve punto con Saúl, el 11, que comienza con el establecimiento de David como rey, y el capítulo 28, que es pues el final de la vida de el rey David. Pasemos al segundo libro de Crónicas, continuación de las crónicas de los reyes desde Salomón hasta el rey Sedequías. Salomón es el último rey, vuelvo y reitero, del pueblo de Dios unido. A partir de allí viene toda la división del primer rey, a partir de la división hasta Sedequías, que es el último rey hasta la conquista de Babilonia. El autor, vuelvo y repito, es Esdras. El propósito es contar las crónicas de los reyes del pueblo de Dios, pero un tema interesante que ya lo vamos a entender un poco más, es que se basa en Judá, aunque todavía gran parte y el norte de Israel existía, se basa en los reyes de Judá y ese es su énfasis. Dentro de este segundo libro es importante recalcar precisamente que todo lo que se va a juzgar en el segundo libro tiene que ver con el reinado de David, con quien Dios hizo el pacto. La Biblia es una línea esencial dentro del pacto y eso no entra dentro de la división dispensacional de algunos, como lo plantean. La Biblia es en una unidad y esencia y se fundamenta en el pacto, y por eso, a pesar de que hubo muchos reyes, hubo una misma línea, lo que Dios estableció con David, que no fue nuevo a lo que estableció con Abraham, con Noé, con Moisés y lo que establecería con Jesucristo. Algunas pequeñas diferencias, o más bien algunas diferencias importantes, pero la esencia del pacto de Dios desde Adán siempre ha sido el mismo. La fidelidad o la infidelidad se miden a partir del pacto de Jehová Dios con David. No es David con Dios, sino Dios con David. Dios siempre es el que hace el pacto. Y ya que es allí donde el Señor establece lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Este segundo libro de Crónicas, soy partidario de dividirlo en 4 partes, ¿cierto? Como en un libro histórico, porque la primera parte, que tiene que ver con todos los reyes de Israel, es el reinado de Salomón del 1 al 9. Recuerden, es el tiempo en el que el pueblo fue uno solo. Un tema importante, aunque hay muchas cosas importantes, es la construcción del templo. Los preparativos con David, la construcción y dedicación con Salomón. La segunda parte es la división del reino, que está en el capítulo 10. ¿Por qué lo considero una parte? Porque es un tema fundamental para la historia del pueblo de Dios, incluyendo nuestros días y el día del remanente, que Dios vuelva a restaurar el remanente que se ha preparado para él. La tercera parte es el reino de Judá, que es del capítulo 11 al 36, es decir, el resto de los reyes, que son los reyes de Judá. Y termina con la cautividad de Babilonia, capítulo 36, y el decreto de Ciro, que sería el resto. Bueno, ahí me equivoqué, no puse en los últimos capítulos, pero es el final del libro de Reyes, el decreto de Ciro. El decreto de Ciro es el inicio de la historia de Esdras,
de Nehemías y de Esther. Versículos importantes y claves dentro de estos libros. Encontramos el primero, que es pues efectivamente el capítulo 1, versículo 1, que como siempre nos va a introducir el contenido del libro de Crónicas. El capítulo 5, que tiene que ver con el reinado de Salomón. El capítulo 10, que es la división, y el capítulo 36, en especial estos versículos 19-20, que nos resumen el contexto de la invasión de Babilonia a el reinado de Judá, que primero 722, invasión y conquista del reino del norte, que es Samaria o Israel, y de al final 591 la conquista de Babilonia a el imperio del sur, que es Judá. Esto sería por este video el contexto de estos libros históricos, y el lunes tendremos el contexto de histórico, la parte 3 de los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Espero que haya sido muy claro este esbozo muy general de la historia. Que Dios les bendiga. Recuerden suscribirse, compartir el video, y pueden consultarlo o compartirlo cada vez que lo necesiten. Lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube de Sosteniendo la Verdad. Puedes encontrarnos con en nuestras redes, comentar, darle la campanita para recordar cada vez, o para notificar más bien cada vez que subimos los videos, y pues si te pareció importante puedes compartirlo y usarlo en lo que necesites. Leemos tus comentarios y estamos para servir como iglesia. Le damos gracias al Señor y que Dios les bendiga.